este enfoque que intentamos que sea latinoamericano, por ejemplo, traer a Dussel por la vía de Marx, pero situado en lo que nos pasa acá, ¿no? Hay un centro y hay una periferia, lamentablemente, y hay consecuencias concretas de eso. Entonces el MATI escribe desde ahí, se puede interpelar lo actual desde ahí, desde el MATI. Ni siquiera dije modernidad, sino actualidad, y la cuestión de la naturaleza y el ambiente también. Próximo domingo, 8:30 horario en Argentina, 6:30 horario acá Bogotá, Colombia. Vamos a presentar el libro. Creo que es un ejemplo para todos. No es fácil escribir en las condiciones en las que se está viviendo hoy América Latina, como dice Samu, y Argentina, Buenos Aires específicamente, y es un logro que debemos reconocer entre todos en comunidad. Bien dijo Eve, el conocimiento se hace colectivamente. Yo voy a introducir el tema, decir que no en el trabajo, un tema que implica nuestras vidas, en nuestra realidad cotidiana, sin ninguna duda, y la verdad que somos todos laburantes, y está bueno encarar esto como desde lo latinoamericano, reconociendo que los sindicatos son importantes, reconociendo que hay una desigualdad estructural entre el empleador y el empleado, y sobre todo ahora, no es que quiero acotar la pregunta, sino quiero darle un marco. Estamos en un contexto de una ley reciente, ¿no?, que es la 27.802, que es bastante regresiva en cuanto a derechos laborales. Entonces, yo lo primero que les quiero proponer es pensar una cuestión aristotélica, digamos, las virtudes. De verdad, Aristóteles es un señor de allá de Europa, bueno, no era Europa en ese momento, como bien dice Dussel, nos habla de enojarnos de alguna manera. Es casi como la marcha de la bronca, si queremos. Enojarse o como una virtud, es decir, en la medida justa, diría Aristóteles, y en realidad tiene que ver con poner límites en el trabajo. Me gustaría empezar preguntando esto: si nos ha pasado en nuestra vida, o que hemos observado esta cuestión de los límites necesarios en el laburo. Y por supuesto que hay una pregunta sensible, que es ¿cuánto pueden costar los límites en el laburo? Me parece que Eve va a tener algo que decir. Acá en Latinoamérica pueden ser carísimos. Eve hizo una pregunta anterior, que es: ¿se puede realmente decir que no en el laburo? Hoy día, y a esto que vos también planteabas con la modernización, entre comillas, de la ley de trabajo, sí, de la modernización laboral, que de moderno tiene muy poco, pero en fin, se ha vuelto muy difícil. Y cualquiera que ha tenido un patrón o un jefe, dependiendo el rubro, sabe que dentro de la dinámica del trabajo es muy simple la mediación. Se recibe la orden y se obedece. Si lo llevamos al plano general, en la sociedad está establecido así. De hecho, generalmente se educa para eso, ¿sí? Para que vos te digan A y vos tenés que replicar A, ¿sí? Cosa que con Samu hablamos mucho, que parece que no, pero te estructura la forma, ¿sí?, de pensar y de percibir las posibilidades. No parecería ser algo tan sencillo decir que no, hasta te diría bastante complejo. Hay una cuestión que acá lo planteaste primeramente, es con el tema de la bronca y la negativa, y decir no a ciertas cuestiones. Por ejemplo, en cocina lo que se hace generalmente, que yo he trabajado mucho tiempo, en gastronomía, es el doble turno los sábados, a la mañana y a la noche. Y de entrada, cuando a mí me contrataron, les planteé que yo no estaba para eso, ¿ves? Como una cosa así, pero sin bronca. Eso es lo que no es necesario a veces, ¿no?, utilizar la bronca, porque hablando, si encontrás una persona que escucha, los jefes que tuve, que son como personas con las que se puede hablar, entablar una relación y negociar, está bien. Uno es un sujeto nada más contra toda una organización, ¿no? Pero creo que, como dicen, ¿no?, hablando se entiende la gente. Uno, si lo planteas de entrada, si te toca gente que puede escuchar, me parece que se puede decir que no. Al mismo tiempo pienso que si no te toca esa gente, el negarte te puede costar el trabajo mismo. Todos los tipos de trabajo no son iguales. A veces tu empleador lo tenés ahí conviviendo todos los días con vos, entonces por ahí es más fácil entablar una relación más amistosa entre trabajador y patronal. Pongámosle estos términos, trabajador y patronal, porque hay una desigualdad enorme en el medio. Por ahí no en un emprendedor que pone un negocio y toma un empleado, pero en general
los trabajadores trabajan no en contacto con el dueño del trabajo, sino con gente que trabaja para ese señor dueño de una empresa. Un delegado, no sé, un secretario, o no sé, el encargado de los empleados, capataz o algo así. Entonces la relación no es directa. Eso ya es una cuestión desigual. Ahora, generalmente cuando uno toma un trabajo, el empleador pone las condiciones. Y ahora, también tenemos que poner el marco histórico que esté pasando el país, el lugar del mundo donde se encuentra ese empleado. Si hay, no sé, un periodo de desarrollo donde hay trabajo, donde hay crecimiento económico, quizás las posibilidades de vos también postular tus necesidades como trabajador son otras. O en países que son desarrollados o primer mundo, que no pasa, por ejemplo, en Centroamérica, Sudamérica. Generalmente son economías en vía de desarrollo. Entonces la historia que tenemos los trabajadores con nuestro trabajo es muy diferente a la que puede ocurrir, no sé, en un país desarrollado. Creo que la desigualdad es mayor, hay mayor opresión con el trabajador. En ese aspecto, ¿no? Parece una relación esclavo, mano de obra barata. Siempre hay políticas de Estado de mano de obra barata. Entonces, siempre hay una cuestión de desigualdad muy amplia comparándolo con Europa. Pero como nosotros vemos el mundo a través del eurocentrismo en el continente, es tan fuerte la mirada, pues somos un continente de esclavitud, no solamente de nativos, sino de importación de esclavos. Es un eje transversal en todo la parte latina. Es la relación trabajo y patrón es de una desigualdad, pero muy amplia. Porque somos países en vías de desarrollo, agroexportadores, exportamos materia prima al mundo. La condición sine qua non para eso es la mano de obra barata. Entonces, decir no pasa por lo colectivo y no por lo individual. ¿Sí? La organización de los trabajadores, los gremios, los sindicatos. Si no, no se respetan las leyes. En Argentina, por ejemplo, en este momento, no se respetan las leyes laborales. Yo hoy veía justo cuando propusieron este tema, hacer la relación con este cuento del escribiente con el personaje de Bartleby que decía preferiría no hacerlo. Justo veía un estado y decía, es sobre Viktor Frankl, y decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad. Entonces pensaba, ¿no?, en estos breves momentos de poder decir que no desde lo individual. También lo relaciono, ¿no? Esas pequeñas interferencias, esas pequeñas posibilidades que tenemos, en realidad no sé hasta qué punto pueden ser muy efectivas para el grupo, si es que justamente no lo trabajamos de manera comunitaria. Cuando yo hice psicología laboral, psicología del trabajo, que es una materia obligatoria de la carrera de la licenciatura en psicología, habíamos trabajado sobre una película de George Clooney, donde hablaban de esto que se llama outplacement. ¿Qué se referían con outplacement? Es una recolocación, es un servicio contratado por empresas para asesorar y apoyar a los empleados desvinculados en la búsqueda de un nuevo empleo o proyecto profesional. Su objetivo es facilitar la transición, minimizar el impacto emocional del despido y acelerar la reinserción laboral. Y viéndolo desde el lugar del empresariado, ¿no? Esta cuestión de cómo hacer, veía un fragmento de la película, cómo hacer que esa persona vuelva a encontrar un sentido de la oportunidad, ¿no? Esto que trabajaba la psicología del trabajo, un sentido de la oportunidad una vez despedida en una empresa desde hace años. Y hasta qué punto, porque es uno de los temas que trabaja, esta película es muy dura porque incluso una de las personas de ahí se suicida, puede recibir la noticia del despido, hasta qué punto uno no adquiere identidad con el trabajo y el lugar de trabajo donde está. Y cuando le sacan eso, esta modernidad sólida que ha pasado a ser una modernidad líquida y que también involucra el trabajo, cuando le sacan eso pierde un sentido identitario. Puede tomar incluso decisiones que sean fatales, como quitarse la vida. ¿Qué oportunidades hay, no, después de eso? A cierta edad, cuando uno ya se identificó tanto con ese trabajo. Y por otro lado, también se plantea esto de hasta qué punto no abandonamos nuestros sueños tratando de tener un trabajo que nos ayude a sobrevivir. Es increíble que realmente nos tengamos que preguntar si podemos decir que no, no solo en el trabajo, sino en cualquier ámbito de la vida. Ahora bien, suponer o establecer la imposibilidad de decir que no es la negación total de un sujeto de su libertad.
es negar su autonomía como tal. Entonces, esto tiene que ver mucho con el orden de las cosas dentro de un sistema. Y hablo del orden de las cosas, no hablo del orden de las personas, hablo del orden de las cosas. Pero el punto de los roles, ¿no? Cómo los roles establecen una estructura en la cual la humanidad queda totalmente desechada. No hay un ser humano, sino hay un rol. Centraliza la totalidad ontológica. Hay un ser patrón o un ser jefe que se impone y determina a un ser otro como el empleado o el trabajador, al cual se le impone una tarea, o podríamos decir, hay un labor para hacer y después hay una sobretarea o un sobreempleo o una sobreexigencia o una condición extra para la cual no hay mediación. Es decir, el empleado, ahora determinado como empleado, no puede decir que no. Si dice que no, anulado como persona, es desechado de esa relación estructural de empleador y empleado. Así que es bastante heavy. Yo lo quería traer hoy a Byung-Chul Han, ¿sí? Un filósofo coreano, alemán, que él tiene un enfoque que nos permite pensar esta cuestión que hoy vemos, por ejemplo, en aplicaciones como Uber, Cabify, Pedidos Ya, donde no hay un jefe, es uno mismo, no hay un jefe entre comillas, porque siempre hay un mensajito que te dice anda más rápido, cumplir los objetivos, que si no cumplís, pues te sancionamos, ¿no? Y esto y la reforma laboral en Argentina no lo quiso ver, hizo la vista gorda, pero quería traer esto que hoy no nos explota un jefe y muchas veces el jefe no nos dice, pero nosotros mismos, por la condición que ya traemos en que hay que cumplir el trabajo, nos exigimos. Y esto trae una cuestión del cansancio. Justamente me baso en la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han, y aquí el enfoque, el decir no, es un acto de resistencia. Me parece que es un acto, el preferiría no hacerlo, es un acto de resistencia de una positividad tóxica, de recuperar el derecho al cansancio, ¿sí? O el derecho también, ¿por qué no?, a la pereza. Porque es que recuperar ese derecho tenemos a el ocio, exactamente, Mati, ahí va. Recupera el ocio. Y otra perspectiva que quería traer es de Giorgio Agamben, también un filósofo que trabaja muy bien esta frase de preferiría no hacerlo. Agamben dice que la verdadera potencia no es solo poder hacer, ¿sí?, sino también poder no hacer. Es decir, podemos tener un enfoque de decir sí, lo podemos hacer, porque también tiene algo de riqueza, algo de aprendizaje para el ser humano. Como dijimos, las sociedades humanas siempre han trabajado, pero muchas sociedades humanas no trabajan en base a la acumulación, porque cuando hay acumulación hay avaricia, y cuando hay avaricia hay más explotación, ¿sí? Y este enfoque nos permite salir de esa maquinaria, ¿no?, y de nosotros mismos no ser máquinas. Quien puede decir que no demuestra que es un ser humano con una voluntad libre. Yo tenía hasta el año pasado otro trabajo, al lado del Güemes había una cafetería, y llegó un momento que mi jefa quería que yo haga de mozo, de encargado, de cajera, todo por el mismo sueldo. No se llegó a un acuerdo y yo dije que no y me fui. No está mal decir que no, está buenísimo decir que no. Digo, ¿cómo decir que no en el trabajo? Pero yo hago una salvedad. Me parece que lo interesante acá es saber cuáles son las condiciones para expresar dicha sentencia. Y las condiciones fundamentales es la dimensión de la propia libertad, ¿sí? Y esto implica condiciones psicosociales también. Y por otro lado están las condiciones materiales. Si yo decir que no en un trabajo implica que me tengo que quedar en la calle, mañana no voy a tener que comer. Y si yo quedándome en la calle y diciendo que no implica que no tengo para pagar un alquiler, por ejemplo, que pasa a muchísimas personas, ¿sí? Es bastante heavy, bastante difícil decir que no. Así que es interesante, más que responder, no solamente ver esta pregunta, ¿no?, que vos bien traes, cómo decir que no en el trabajo, que es muy importante. Igual es importante que la gente se plantee esto, cómo decir que no. Y ante esta situación nosotros revelamos, gracias a este diálogo, esta subinstancia que es súper importante. ¿Cuáles son las condiciones materiales para decir que no? Las grandes transformaciones se hacen pensando colectivamente, y este espacio es un intento de pensar colectivamente estas cuestiones, bueno, para que podamos decir que no a lo que nos parece injusto. Aristóteles ya decía, nosotros
los seres humanos tenemos la voz, a diferencia de los animales que tienen la foné, y podemos determinar lo que es justo y lo que es injusto, ¿sí? Lo que me parece bien y lo que no. Y lo podemos discutir y podemos llegar a consensos. Desde una perspectiva intercultural, de diálogos interculturales, pensarnos a nosotros mismos desde el suelo es una cuestión también importante, porque muchas veces no entendemos al otro porque no intentamos pensarlo, no intentamos generar diálogo, y lo que más nos falta hoy para hacer una construcción colectiva es el diálogo, ¿sí? Así que este es un intento para generar diálogo. Este es el cierre, así que bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por este espacio y este domingo.